Bienvenido a otra nueva receta y gracias por haberle dado clic a este video. Así que inmediatamente te voy a mostrar cómo realicé este delicioso dulce de maní. Así que ahora te muestro los ingredientes. Pues vamos a empezar inmediatamente con los ingredientes. Aquí ya tengo mi maní tostado. Este maní está tostado. Esto lo que hicimos fue que lo colocamos en un sartén o un envase donde tú vayas a hacer tu maní y moviendo constantemente tu maní va a ir desprendiendo tu cáscara. Así que aproximadamente 5 o 10 minutos moviendo constantemente. Ya cuando tú veas que el maní ya sea fácil de desprender toda la cáscara que trae, así que tu maní estará listo para empezar. Si tú quieres hacerlo de esta forma, si no, lo puedes hacer de la forma que más se te haga más fácil a ti. Así que esta forma es la que está hecho este maní. Así que también te voy a mostrar aquí que tengo aproximadamente 1,5 tazas de azúcar, tengo canela, tengo vainilla y tengo 1 taza de agua. Vuelvo y te repito que este maní está tostado de esta manera. Lo colocas en un sartén 5 o 10 minutos moviendo constantemente hasta que sea fácil de pelar. Ya inmediatamente lo limpia y ya tu maní estará listo para empezar. Si lo quieres hacer de esta forma, así que de esta forma es que está hecho. Así que vamos al próximo paso. Pues vamos a empezar inmediatamente a elaborar y hacer este delicioso dulce de maní, porque yo sé que a ti te va a quedar súper delicioso. Así que inmediatamente lo que voy a hacer aquí ahora es que vamos a colocar nuestra 1,5 tazas de azúcar. Recuerda que la cantidad también de azúcar va a variar mucho de tu gusto. Si quieres colocar más, si quieres colocar más, ahí te dejo la opción. Así que inmediatamente coloco 1 taza de agua y vamos a ir disolviendo nuestra azúcar. Y mientras voy disolviendo aquí mi azúcar, siempre recordarte que si no te has suscrito y no has activado las notificaciones de cada vez que suba un video nuevo, YouTube te informe. Así que activa las notificaciones y suscríbete al canal si eres nuevo aquí. Y si eres de los que estás aquí siempre, muchísimas gracias por tu apoyo, porque recuerda que estamos creando cada receta con mucho amor y cariño. Así que espero que te sigan gustando cada una de nuestras recetas. Así que ya después que hemos colocado aquí nuestro azúcar, nuestro poco de agua, nuestra canela y nuestra vainilla, vamos a seguir moviendo ahí constantemente. Recuerda que en este punto ya no podemos dejar de mover porque vamos a empezar a hacer nuestro caramelo. Así que inmediatamente, ya que coloqué todos mis ingredientes aquí, seguimos moviendo constantemente hasta que empiece este caramelo a formarse, porque se va a formar sumamente rápido. Así que inmediatamente seguimos moviendo constantemente. Ya tú puedes ver aquí como ya esto va a romper en el borde. Así que inmediatamente seguimos moviendo constantemente. Mira qué color más lindo tiene esto. Así que en este punto ya casi voy a agregar mi maní. Siempre recordarte que te voy a dejar ahí en la descripción detalladamente cómo realicé este maní tostado. Así que inmediatamente vamos a colocar nuestro maní. Pues ya después que tengamos aquí nuestro maní, que lo hagamos integrado en nuestro caramelo, empezamos a mover con más constancia, así que no puedes dejar de mover y vas a ir verificando cómo va a ir quedando tu caramelo. Así que en este punto no puedes dejar de mover y recuerda que estamos trabajando a un fuego mínimo bajo para que no sea muy alto. Así que ya tú puedes ver lo rápido que se va haciendo este caramelo. Así que en este punto ya tú puedes ir viendo. Si quieres agregar aquí más azúcar, ya será a tu opción. Así que me mantengo moviendo constantemente porque no podemos dejar de mover para que todo se vaya integrando y vaya tomando ese sabor que va teniendo este delicioso dulce de maní. Así que siempre recordarte que si no te has suscrito en el canal, suscríbete, activa las notificaciones para cada vez que suba una receta nueva seas el primero en verla. Así que muchísimas gracias por siempre estar aquí. Y moviendo constantemente, ya esto está listo. Así que lo que vamos a hacer ahora es que tú vas a ir moviendo y vas a ir viendo más o menos cómo va quedando tu dulce en este punto. Recuerda que esto se hace sumamente rápido, ya este caramelo está listo. Así que lo que vamos a hacer ahora es que vamos a ir haciendo prueba en este proceso para que tú veas ya que tu caramelo está listo. Recuerda que mientras más tiempo lo deje, más se te puede poner seco. Así que ya esto está al punto de que para mí está sumamente bien. Así que inmediatamente lo que voy a hacer es en una prueba en un plato, tú vas a colocar tu dulce y vas a ver qué tan rápido se mueve. Aquí como puedes ver tú que ya se quedó inmediatamente fijo, ya sea que este está al punto perfecto para retirar de fuego. Recuerda que mientras más tiempo lo deje cocinando, más se va a secar y más rápido se te puede formar. Así que inmediatamente ya tú puedes ver ahí, esto está listo para servir. Así que vamos a retirar del fuego.
Pues ya aquí lo he retirado del fuego. Esto es un proceso que tiene que hacerlo sumamente rápido porque recuerda que ya esto está listo. Así que inmediatamente se va enfriando, va tomando la consistencia más dura. Así que inmediatamente aquí en mi bandeja que la tengo lista, vamos a ir formando nuestros dulces. Aquí recuerda que también será tu gusto de qué tamaño tú lo quieras. Así que lo tienes que hacer un poquito rápido, con mucho cuidado porque esto está sumamente caliente. Así que vamos a ir formando nuestros dulces. Y así poco a poco tú vas a ir formando tus dulces de acuerdo a tu tamaño con mucho cuidado porque este está sumamente caliente. Así que trata de hacerlo rápido y como tú puedas hacer la forma que tú desees del tamaño de tus dulces. Así que siempre recuerda nuevamente, no dejes de suscribirte al canal para que no te pierdas estas y demás recetas. Y si eres de lo que siempre está aquí, muchísimas gracias por tu sintonía. Así que siempre recordate que trato de compartir la forma en que yo lo realizo. Así que espero que te sigan gustando cada una de nuestras recetas. Así que inmediatamente, ya que hemos formado todos nuestros dulces, lo vamos a dejar aquí hasta que enfríe un poquito. Así que con mucho cuidado logramos todos nuestros dulces y lo dejamos reposando 5 o 10 minutitos hasta que tú prefieras que estén sumamente frío para empezar a degustar este delicioso dulce de maní que yo sé que a ti también te va a quedar delicioso y perfecto. Así que nada, después que hemos formado todos nuestros dulces, lo vamos a dejar ahí reposando. Pues ya aquí mi dulce ya está casi para comer, todavía está calientito, pero mira cómo se ha formado, mira el color y lo crujiente, porque ustedes saben que yo tengo que probarlo primero y mira lo fácil que se ha despegado aquí en mi bandeja que he puesto este papel para que no sea más fácil para la hora de desprenderlo. Mira que es súper delicioso y fácil de desprender, así que mira, el tamaño no ha quedado tan mal, así que esto es un tamaño perfecto para mí, lo puedes hacer así de la misma forma que pude lograrlo, así que yo creo que no tan perfecto, pero tampoco es tan mal. Así que te invito a que hagas esa receta de esta forma con mucho cuidado. Recuerda que todavía aquí está un poquito caliente mi dulce, pero ya se va formando súper delicioso. Mira el color que se ve y lo crujiente que está. Así que sorry por no darte un poquito, así que te invito a que solamente te suscribas al canal, déjame tu comentario, activa las notificaciones y espero que te haya gustado esta receta. Siempre recordarte que trato de compartir la forma en que yo lo realizo, así que espero que te sigan gustando estas y demás recetas que estamos compartiendo aquí en el canal. Así que nada, mira qué lindo y delicioso han quedado estos dulces de maní. Así que nada, esta ha sido la receta del día de hoy, espero que te haya gustado, no dejes de suscribirte y nos veremos en otra próxima receta. Bye, rico, mira qué lindo, bye, rico.